Muy buenas, hoy vamos a desgranar a fondo un código de avería de esos que la verdad suelen dar bastantes dolores de cabeza. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Esa lucecita en el salpicadero. Sí, la de Check Engine. Esa luz familiar que, seamos sinceros, a nadie le gusta ver y que es probablemente el motivo por el que se ha llegado hasta aquí. Vale, si al conectar el escáner aparece este código, el P2228, lo que nos está diciendo es algo muy concreto. El cerebro del coche, la centralita, está recibiendo una lectura, digamos, extraña sobre la presión del aire de fuera. Y esto, ojo, es súper importante para que todo funcione como debe. Venga, pues vamos al lío. ¿Qué es lo que está pasando de verdad ahí debajo del capó? Vamos a ver qué misterio se esconde detrás de este código P2228. A ver, pensemos en esto. El PCM, que es la centralita, el cerebro del coche, necesita saber qué tiempo hace fuera. Para eso tiene el sensor baro, que es como su propia estación meteorológica. Con esa información calcula la mezcla perfecta de aire y combustible. Es que no es lo mismo estar a nivel del mar que en lo alto de un puerto de montaña. El motor necesita respirar de forma distinta, y para eso la información tiene que ser exacta. Y aquí viene un punto súper importante, y que a menudo se pasa por alto. En muchísimos coches, como en el Chevrolet Cruze, este sensor no es una piececita que se quita y se pone. No. Está soldado, integrado, dentro de la propia centralita, del PCM. Y claro, esto lo cambia todo a la hora de pensar en la reparación. Claro, cuando este sistema empieza a fallar, el coche no se lo calla, para nada. De hecho, nos va a dar unas cuantas señales bastante evidentes de que algo no va bien. Al volante lo que se nota es que al coche como que le falta brío, que no acelera bien, o quizá que el consumo de gasolina se ha disparado. También un ralentí que sube y baja, muy inestable, o lo que es peor, que el motor se cale de repente, sin más. Son, síntomas de libro. Es que esta frase lo clava. Es la forma que tiene el coche de pedir ayuda. Esa luz de Check Engine no está ahí para molestar. Es una alarma, una advertencia muy seria de que hay que prestarle atención antes de que el problema vaya a más. Muy bien, ya conocemos los síntomas. Ahora toca hacer de detectives. ¿Quién es el culpable? Vamos a ver las posibles causas para ir cercando a los sospechosos. La experiencia nos dice que al final el problema casi siempre está en uno de estos tres sitios. O es el propio sensor baro que está dañado, o es la centralita, el PCM, que ha fallado, o, a veces, es algo tan tonto como un problema eléctrico, un conector suelto o con óxido. Y ojo al dato, porque esto es importante. Aunque tenemos tres sospechosos, en la mayoría de los casos, sobre todo en esos coches donde el sensor va adentro, el problema real está en la propia centralita, en el PCM. Aquí es donde se diferencia un buen diagnóstico de ponerse a cambiar piezas a lo loco y cruzar los dedos. Hay que seguir un proceso lógico, un paso a paso. Vamos a ver cuáles. Se empieza siempre por lo más básico. ¿Hay otros códigos de error que nos den más pistas? Luego, inspección visual. A ver cómo están los cables y los conectores del PCM. ¿Se ve algo quemado, corroído, suelto? Después se borran los códigos y se da una vuelta con el coche. ¿Vuelve a salir el P2228? Si todo lo anterior está bien, ya toca sacar herramientas más específicas para medir voltajes. Y solo si después de todo esto la señal sigue mal y los cables están perfectos, es cuando empezamos a pensar en cambiar el PCM. Como veis, se va de lo fácil y barato a lo más complicado y caro. Es de cajón. Vale, ya hemos diagnosticado. Ahora, la solución. Y aquí es donde un buen consejo puede ahorrar un montón de tiempo y, sobre todo, de dinero. Vamos a ver cómo evitar los errores más típicos. Fijaos en esta comparativa porque es oro puro. El error más común, ir directo a comprar un sensor baro. Craso error. Lo primero es comprobar si va integrado en el PCM. Otro error, pensar directamente, es la centralita, ¡qué pastón! No, siempre hay que revisar primero los conectores. Y por último, borrar el código y olvidarse no es una reparación. Hay que probar el coche y asegurarse de que el problema está resuelto de verdad. La moraleja de todo esto es bastante clara, ¿verdad? A veces, lo que parece una avería gordísima de la centralita se soluciona con algo tan sencillo como limpiar bien un conector. Hay que empezar siempre por lo más sencillo. Un simple spray limpiacontactos puede obrar milagros y ahorrar cientos de euros. Y ya para ir cerrando, una cosa más. Un último aviso. Y esto es muy importante. Este código, el P222, no es de esos que se pueden dejar para otro día. Ignorar este problema puede significar que el coche te deje tirado en el peor momento. Imagínate, en medio del tráfico. Pero no solo eso. A largo plazo, una mala mezcla de combustible acaba dañando otros componentes carísimos como el catalizador. Y eso sí que es una reparación de las que duelen. Entonces, un simple conector o una reparación que cuesta un dineral. La clave, como hemos visto, está siempre en el diagnóstico.
Entender este código no es memorizar una avería, es entender un proceso. Se trata de investigar con lógica, paso a paso, y no de saltar a la conclusión más cara. Un buen diagnóstico no solo arregla el coche, sino que también protege el bolsillo.